El Departamento de Policía del Paso, Texas, confirmó la mañana de este lunes el deceso de otra víctima del tiroteo ocurrido el sábado en el área del centro comercial Cielo Vista. A través de su cuenta de Twitter, la corporación señaló que, poco después de las 10 horas otra víctima murió. El total ahora es de 22. El anuncio ocurre menos de una hora después de que reportaran la muerte de otra víctima mientras se encontraba hospitalizada. Las autoridades estadounidenses no dieron a conocer de manera pública la identidad de las últimas víctimas mortales hasta el momento. La cifra de víctimas por el tiroteo en El Paso se ubica provisionalmente en 22 muertos y 24 heridos. Mientras tanto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó en su cuenta de Twitter que una de las víctimas fue identificada como Juan de Dios Velázquez Chairez, originario de Zacatecas, por lo que subió a 8 el número de mexicanos muertos en la tragedia del sábado. Ebrard Casaubon lamentó este deceso y envió sus condolencias a la familia y amigos del mexicano. Hasta ahora los connacionales que perdieron la vida por este tiroteo son Sara Esther Regalado, de Ciudad Juárez, Chihuahua; Adolfo Cerros Hernández, de Aguascalientes, Jorge Calvillo García, de Torreón, Coahuila; Elsa Mendoza de la Mora, de Yepomera, Chihuahua; Gloria Irma Márquez, de Ciudad Juárez, Chihuahua; María Eugenia Legarreta Rote, de Chihuahua, Iván Filiberto Manzano, de Ciudad Juárez, Chihuahua; Juan de Dios Velázquez Chairez, de Zacatecas. Por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo a las familias de los mexicanos afectados por este hecho y confió en que ese hecho y los 2 tiroteos registrados ayer en Ohio y en Chicago abrirán un debate en Estados Unidos sobre las armas. En su conferencia, el presidente mexicano dijo que en el país vecino del norte podría haber cambios en la Constitución para regular la venta de armamento.